los procesadores. Bien, como pueden observar, pues ustedes más o menos me dicen a dónde nos habíamos quedado en los procesadores. Habíamos hablado, creo que habíamos leído ya el concepto. Les decía yo que un procesador podría ser el elemento que ejecuta miles y millones de instrucciones y la estructura, la arquitectura, los elementos internos van a hacer que yo tenga el mejor rendimiento o el mal rendimiento. El mayor enemigo de un procesador definitivamente es demasiados cálculos, o sea, si la cantidad de procesos que tiene que realizar es mayor a lo que el procesador puede soportar, entonces ese es el mayor enemigo. Entonces, de ese enemigo aparece uno de los síntomas o de los problemas que nosotros podemos percibir en un procesador y que el exceso podría generar que no soporte, y es el calentamiento. Por eso en los procesadores, lo que siempre van a observar son elementos que van a calentar, que van a enfriar, perdón, un procesador. El más común es lo que nosotros llamamos los disipadores de calor y las ventiladoras. Esas pequeñas ventiladoras y esos disipadores que ustedes observan cuando instalan un procesador, ¿verdad? Mientras mejor es la calidad de enfriamiento, un procesador va a responder mucho mejor. Hay que tenerlo mucho en cuenta eso. Cuando nosotros le exigimos bastante a un procesador, entonces por lo tanto el procesador va a calentar más, y si no tenemos un método de enfriamiento bueno, entonces nuestro procesador va a dar la orden más común de un procesador cuando está agotado, y la más común es o apagarse o reiniciarse, definitivamente. Por eso ustedes a veces observan que algunas computadoras tienen un cierto tiempo de uso, y cuando llega un momento en el cual se apagan o se reinician, y es el momento cuando ustedes, por ejemplo, tuvieron un problema de calentamiento. Entonces, hay elementos como la llamada pasta térmica también, que la colocamos encima del procesador, que nos va a permitir un enfriamiento más común. Bien, cuando hablamos de los tipos de zócalos, nos referimos a las conexiones que va a tener un procesador. Y aquí existen dos conexiones principales, que son las conexiones para procesadores del tipo AMD, que ya estuvimos hablando que existe la marca AMD, y está el otro tipo que es Intel, ¿verdad? Les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que de los dos procesadores es el más barato? Creo que no les había... ¿Cuál de ustedes consideran que es el procesador más barato con respecto a... AMD, porque AMD es una de las marcas más baratas porque o sea, tiene tanta fama, por decirlo así, porque hubo un tiempo donde decayó, Sí, donde donde su sistema pues hacía que recalentara mucho y pues algunos de sus componentes se quemaran. Entonces Intel fue donde agarró más fuerza, y ahora Intel es una marca muy reconocida, pero como es conocida es mucho más cara. Entonces AMD es más barata, pero es mucho mejor que Intel. exacto. Miren que es bueno que llegamos a eso. Creo que la vez pasada les había mencionado. Hay una relación entre las computadoras Compaq, Toshiba y el gran problema que tuvo AMD. Y luego ese problema también lo adquirió HP en algún momento. Entonces, la fama del calentamiento de AMD, hablando exactamente de calentamiento, provocó un daño en lo que son los circuitos de los chips de video de muchas compañías. O sea que calentó más de lo que debería. O sea, no pensaron en ese pequeño detalle, que al mejorar el procesador AMD, hicieron que se calentara demasiado. Entonces ese procesador afectó a los circuitos de muchas placas. Entonces se dañaron muchas placas y de ahí vino la mala fama. Y otra parte importante que dice su compañero Vindel es sobre el costo. Y aquí es donde podemos confundirnos nosotros, porque después de eso, obviamente, todas las empresas mejoraron ese problema, pero algunas personas quizás se quedaron con ese problema. Bueno, ustedes creo que en cuestión de esa situación estaban súper pequeños en ese momento cuando existía ese problema de los procesadores que calentaban y arruinaban las máquinas de esas marcas que les digo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que dice Vindelba, que Intel se convirtió en la marca referente y empezó a crear sus procesadores de alta gama, y AMD le siguió. Ahora, ¿qué serie de procesadores ha salvado el problema de AMD? Bueno, el que nos comentaba la vez pasada su compañero por ahí nos comentaba que eran los procesadores AMD. ¿Cuál es la marca que marcó, digamos, la salvación?
recuerden que así como en todas las marcas existe un momento malo, ¿va? Por ejemplo, el momento de Windows, cuando tiraron Windows Vista, fue un momento malo para ellos. A pesar de que Vista evolucionaba lo que eran los sistemas operativos, la incompatibilidad casi destruye lo que es, bueno, nadie utiliza hoy en día Windows Vista, pero sí, algunos conocen Windows 7 y algunos todavía mencionan Windows XP, pero Windows Vista nadie lo reconoce. Eso mismo pasó con los AMD. Entonces ellos vinieron con una serie que es un espectáculo, que son las series Ryzen o las Ryzen que mencionaba su compañero la vez pasada. Las series Ryzen vinieron a cambiar todo lo que era la mala imagen de procesadores de AMD. Pero recuerden, cuando hay una mala imagen, es difícil salir de ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Casi en precio, Intel doblega lo que es AMD. O sea que usted va a encontrar procesadores Intel, solo estoy dando un ejemplo, a unos $1000 y va a encontrar procesadores AMD con el mismo rendimiento, con la misma calidad, a un precio o la mitad de ese precio. Entonces, ese pequeño problema hizo que AMD bajara tanto sus precios. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que hace poco AMD tiró una oferta, o mejor dicho, tiró digamos que se vino con un as bajo la manga. Ahora AMD, vamos a ver si creo que alguien comentó, ahora AMD se vino con procesadores del tipo para celulares. Ellos quieren meter ese golpe, ¿verdad? Quieren destruir a la empresa. Bueno, no la quieren destruir, pero quieren introducirse al mercado de los celulares. O sea que ya ahora ya no solo computadoras, sino quieren expandirse a lo que es los celulares a los procesadores para celulares. Entonces, realmente, por ejemplo, tener una última generación Asus con un procesador AMD es una opción muy común. Yo realmente lo probara, tener una de esas super marcas de tarjetas madres Asus con un procesador AMD, es un espectáculo. Entonces, hoy en día quizás gana Intel por la publicidad. La mayoría de las personas pues miran Intel y compran los i7 y los i9, pero AMD tiene esa capacidad de potencia en lo que es lo gráfico y bueno, realmente prácticamente está al mismo nivel de lo que hace Intel. Bien, si alguno tiene alguna pregunta. Fíjate que me fui ahí, pero aquí lo que estoy notando son los tipos de zócalos, lo que son los zócalos, ¿verdad? Si yo tengo un zócalo de un tipo, yo tengo que saber qué elementos caben en ese zócalo. O sea, si yo compro una tarjeta madre con socket 775, yo tengo que respetar y comprar del mismo socket que va a soportar o el mismo procesador que soporta ese socket. Entonces, hay diferentes marcas, o sea, si una marca le tiró un socket 775, es que se fue para que usted instale ahí procesadores Intel. Pero hoy en día, pues lo que pasa con las tarjetas madres es que le envían los dos, ¿va? Para Intel y para AMD. Pero hay unos que ya se van solo a una marca, le ofrecen placas solo para cierta marca de procesador. O sea que se hacen existe lo que llamamos el monopolio, solo para cierta marca. Bien, entonces los zócalos, como les digo, hay diferentes tipos de zócalos para conectar lo que son las computadoras. Bien, en el caso de los AMD, ahí están las series más importantes, ahí le hablaba de la marca, ¿verdad? Esa es la marca AMD. Dentro de la marca AMD tenemos, o en las marcas AMD es el que miran en su parte, en la parte izquierda. Dentro de AMD las series, no se les vaya a olvidar, las series de AMD son las más comunes, digamos, son la revolucionaria Ryzen, los FX y la serie Athlon, ¿verdad? Los FX y los Ryzen son las dos series más conocidas y las más comunes. Bueno, Athlon también es una serie, ¿va? No es lo mismo marca que serie, ¿va? La serie es lo que esa marca tiró de ese procesador, o sea, la serie de ese procesador. Y para procesadores Intel tenemos lo que son los Atom, los Pentium, que el Pentium fue el revolucionario. Antes las computadoras solo tenían instalado Pentium 3, Pentium 4. O sea que era común ver computadoras ahora solo en un tiempo solo con Pentium, que es una serie de procesadores. Luego apareció Atom, Xeon, y luego tenemos los Intel Core, ¿verdad? Los Intel Core y los Core i5, los Core i7, los Core
dual core. O sea que hay varias versiones de lo que son la serie o la marca Intel, ¿verdad? Y actualmente creo que el último, ahí por ejemplo vemos los Ryzen y las últimas gamas son los IVA, los i3, los i7 y el último que han mostrado que es el i9, ¿verdad? Que tener cualquiera de esos dos, si usted tiene un Ryzen o un i9, es una gran compra. Pero recordemos que hay que definirlo por diferentes características, no solo por la marca nos vamos a guiar. Ok, aquí les muestro, por ejemplo, una especificación de un procesador. Ahí podemos ver la especificación de una serie o de un procesador, ¿verdad? Primero, se habla mucho de los núcleos, definitivamente. Existía un momento en el cual los procesadores solamente trabajaban con un núcleo. No sé si alguien me podría decir qué entiende por núcleo o qué es lo que permite un núcleo en un procesador. O cómo lo interpreta usted lo que son los núcleos. No es que me conecté, aquí están. Recuerden que pueden escribirlo en el chat. Bueno, Bueno, para sí. mí, me imagino los núcleos, o sea, son aquellas ranuras que hay en la planta. Entonces, cada núcleo me imagino que es cada una de las ranuras. No sé, es mi forma de pensar, ¿verdad? Bueno, está bien, está bien. Aquí vamos a aclarar la situación. A ver, alguien más por ahí, si me puede decir qué entiende por núcleo, qué sería un núcleo. Si no, pues, aquí se los digo. Bueno, cuando hablamos de los núcleos, creo que alguien abrió un micrófono, ¿no? Cuando hablamos de los núcleos, hablamos de una tecnología, jóvenes. Primero, por ejemplo, los procesadores solo eran de un solo núcleo. Cuando hablamos de núcleo, definitivamente nos estamos refiriendo a hardware, o sea que es un chip tangible, o sea, es un chip definitivamente, que está ubicado dentro de lo que es nuestro procesador. Entonces, ¿para qué se hicieron los núcleos? Los núcleos se crean no para aumentar la cantidad o la velocidad. No, ya llega un momento en el cual, o sea, antes de existir los núcleos, uno decía, bueno, tenemos un procesador de 3 gigas, 3 gigahercios, entonces comparado con uno de 2 gigas, definitivamente usted compraba el de 3 gigas, porque era el más rápido. Cuando aparecieron los núcleos, el problema que pasa o por qué aparecieron los núcleos, es porque existían aplicaciones que a veces llenaban el procesador de exigencia, o sea, por ejemplo, digamos que existía Photoshop. Entonces, cuando existía un núcleo, Photoshop agarraba todo el núcleo y lo utilizaba al 100%, entonces eso producía que el procesador no soportara. Entonces, la nueva tecnología que la implementan las dos marcas es trabajar mediante núcleos. ¿Qué es lo que hace el núcleo? El núcleo son pequeños segmentos de divisiones y de chip dentro del procesador que mientras más núcleos tenga, una computadora puede trabajar en paralelo. O sea, por ejemplo, Photoshop existe en Photoshop, que es un programa que exige bastante. Por ejemplo, él divide su trabajo en cuatro tareas paralelas. Cuando hablo de tareas paralelas, significa que trabaja al mismo tiempo una tarea o la completa, ¿verdad? Entonces, si yo tengo más núcleos, entonces lo que hace Photoshop es que le envía una tarea a un núcleo, otra tarea a otro núcleo. Entonces, el procesador no trabaja solo con un solo chip, sino que trabaja con un montón de núcleos que le hacen que el trabajo sea más tranquilo, ¿verdad? En pocas palabras, no es lo mismo que yo les ponga a hacer un trabajo solo a Vindel a que se lo ponga a hacer a 6 personas. O sea, las 6 personas que hagan o sea, puede ser que Vindel termine el trabajo más rápido que las 6 personas, ¿verdad? Pero Vindel va a terminar súper cansado, ¿verdad? Y las otras 6 personas que van a hacer el trabajo van a terminar más solventes, más tranquilos, cada quien dio su parte para terminar el trabajo, entonces a eso se refiere la parte de los núcleos. Cuando más núcleos tiene un procesador, entonces automáticamente puede ejecutar las tareas de manera más paralela o puede trabajar con lo que llamamos los subprocesos. Bien, la frecuencia, bien, aquí bajó. Antes, los procesadores más o menos llegaron, antes de convertirse en doble núcleo, los procesadores últimos me parece que tenían una velocidad de 3 GHz. O sea que ustedes pueden encontrar un procesador antiguo con una velocidad de 3 GHz. Pero ¿qué pasaba? No tenía doble núcleo, no tenía no tenía 4 núcleos, no tenía 6 núcleos, no tenía 8 núcleos. Entonces,
ahí puede confundirlo. Yo les puedo poner un ejemplo de un Pentium que tiene 3 GHz y que le ponga un i3 con 2 GHz, entonces automáticamente usted tiene que saber que es más rápido el procesador que tiene o el i3 que tiene 4 o 6 núcleos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Luego vienen las caché, ¿verdad? O sea, la caché es una memoria de apoyo. Mientras más caché tenga un procesador, mucho mejor, ¿verdad? Y aquí habla de otras configuraciones. Miren, aquí habla de una configuración que se llama la cantidad de subprocesos, la frecuencia turbo. No sé si tienen ahí la frecuencia turbo, ¿a qué se refiere? O cuando escuchan la palabra turbo o la palabra overclocking en un procesador. No sé si alguien de ustedes lo ha escuchado o interpreta lo que es cuando hablamos de overclocking o turbo en un procesador. Aumentar la frecuencia del procesador para que esté de su mayor rendimiento. Exacto. Entonces es como, bueno, es como un carro, ¿va? Digamos que usted lo que hace con la tecnología turbo, lo que hacen es que a mi procesador o a mi núcleo le saca el máximo de la capacidad, ¿verdad? O sea, que le saca el doble. Ustedes a veces han observado que unas máquinas de repente están súper silenciosas y llega un momento en el cual usted escucha que el ventilador como se acelera. Entonces a eso le llamamos la velocidad turbo o la overclocking, cuando usted logra tener la mayor capacidad del procesador. No sé si alguno de ustedes ha escuchado críticas sobre esa situación. ¿Qué tan bueno o qué tan malo sea eso? ¿O qué tan bueno o qué tan malo ven ustedes eso del overclocking? No sé si, bueno, el joven que cometió, no sé si se ha dado cuenta de las críticas sobre esa situación. Si es bueno o si es malo. No sé si alguno ahí puede decirme si lo han escuchado como algo bueno o algo malo. Es que depende. Si se tiene una buena, por así decirlo, refrigeración para que se pueda mantener el overclocking sin que el procesador se caliente tanto, se va a dar una opinión buena. Porque si no se tiene tanto una refrigeración buena, se le va a dar una opinión negativa porque esto, al no tener bueno, se va a calentar demasiado el procesador y este se puede llegar a dañar. Excelente, excelente. Muy buen comentario ahí. O sea, prácticamente podríamos tener ese punto negativo. Sacamos nosotros todo el overclocking, todo el turbo, no tenemos un buen sistema de enfriamiento, entonces lo que podemos hacer es dañar nuestro procesador porque nuestro procesador va a alcanzar una temperatura demasiado fuerte. Recuerden, un procesador mientras más exigido está, el procesador se le va a calentar más. Entonces, exactamente lo que dice su compañero. Hay que tener mucho cuidado en las cuestiones de los overclocking. Si nosotros podemos tener nuestro procesador solvente, entonces no hay problema, ¿verdad? Ustedes se han fijado que a veces hay personas que tienen unos procesadores de última generación y solo lo utilizan para entrar a Word, para entrar a Excel, ¿me entiendes? O sea, no le sacan el máximo. Y bueno, y ese a veces nos da como pesar porque tener una capacidad de máquina buena solo para trabajos de bajo rendimiento no es una buena opción, ¿verdad? Como un usuario. Ahora, esto sería, y ustedes les puedo decir que existe el enfriamiento por lo que es los ventiladores y existen lo que son los enfriamientos líquidos, ¿verdad? Que lo hacen exclusivamente con un líquido especial y que ese es como el máximo de enfriamiento de un procesador, no a través de un disipador, sino que a través de lo que es líquido de enfriamiento, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a otro momento de la explicación. Y bueno, no dejamos atrás, no dejamos atrás tampoco lo que son los AMD. El Ryzen 7, miren que aquí la serie es un poco diferente porque es la 2700X. Y miren acá, y si comparamos un poco, creo que en el momento que hice yo esta búsqueda, estábamos hablando yo me puse a buscar los últimos. Entonces hacemos una comparativa y en lo que es esa generación de Ryzen, por ejemplo, tiene 8 núcleos, mismo que los Intel. La velocidad del overclocking, miren, en 2,10. Bueno, pero ahí ustedes se fijan que le pusieron automáticamente la velocidad en overclocking, ¿va? El máximo. O sea, miren cuánto tiene Intel, tiene 4,4 y los AMD pueden llegar a 4,3. Estamos hablando de una milésima diferencia. Y la velocidad base, estamos hablando que es de 3,7 comparado con
la 2,10. Vean acá directamente, estamos viendo que este Ryzen está hecho más para trabajo, ¿no? Comparado con el Intel. Aquí tenemos, por ejemplo, un procesador con una cantidad de memoria caché de 16 y acá podemos decir que lo dice de manera general de 16 también. Entonces estamos hablando de un procesador, y les digo directamente así, casi igual o con el mismo rendimiento, pero hasta el doble de caro, hasta el doble de caro. Entonces, veamos la diferencia enorme, perdón, veamos que ni siquiera hay una gran diferencia entre estos dos procesadores y en muchos lugares se venden hasta mitad de precio. Entonces, veamos, siempre las especificaciones más importantes de un procesador es cuántos núcleos tiene, cuántos núcleos tengo, cuál es el total de mi memoria caché. Algo que mencionó también el compañero Ramón, que era de los hilos, ¿verdad? No sé si alguien podría interpretarme ahí de los hilos. Bueno, Ramón, que nos mencionaba ahí de los hilos, si nos puede dar un pequeño explicación sobre lo que son los hilos en un procesador. Si no, pues les apoyo aquí, o apoyamos aquí. O algún otro de ustedes que haya buscado sobre la información de los hilos en un procesador. Si no, pues lo comentamos acá. Los hilos, muchachos, no es como, a veces no podemos confundir hilos, no podemos confundir hilos con lo que son núcleos, no vamos a confundirnos ahí, porque los hilos es una cuestión de arquitectura de software, o sea que los hilos no sería algo finamente de hardware, los hilos son una cuestión hipotéticamente de software, o sea, los hilos, así como por eso el nombre lo menciona, ¿va? Es la capacidad que tiene un procesador, digamos, o un proceso de poder leer los demás subprocesos, así como lo ven aquí abajo, ¿no? En el cual un procesador puede leer un proceso y puede estar en el mismo tiempo desarrollando o activando un subproceso. Entonces, los hilos es un software dentro del procesador o es la parte de software del procesador que me permite trabajar más solventemente con lo que son los procesos y los subprocesos que tiene un procesador. Recuerden, toda aplicación, por ejemplo, usted abre Word, automáticamente Word, desde que la empieza a abrir, Word empieza a trabajar y a abrir un montón de procesos. Entonces, el procesador lo que tiene que hacer es tomar ese montón de procesos que ha generado la computadora y darle salida, o sea, ejecutarlos. Entonces, los hilos lo que hacen es dar más liviano o dar un escape a la cantidad de subprocesos que tiene, los toma y puede a través de esa lectura solventar la lectura de los subprocesos y los procesos que tiene un procesador. Entonces, importante que anoten que no es lo mismo hilos que núcleos, porque hilos es un concepto de software, ¿verdad? Mientras que los núcleos es un concepto de lo que son el microchip como tal. Preguntas hasta los momentos. Escucho cualquier duda que tengan. Que bueno, a mí me hubiese gustado que hubiese muchas dudas, pero bueno, a veces no comentan ni nada, entonces bueno, ni modo, nos toca hacerlo como hay que hacerlo. Profe, entonces un hilo es algo así como que separa un proceso en varias tareas, como digamos, abre una aplicación y lo divide en varios procesos y las separa varias tareas. Ok, sí, exacto. Bueno, en ese concepto estamos muy bien, porque a mí me gusta que siempre ustedes tengan un concepto por lo menos cercano, no tan técnico, ¿va? Entonces, cuando hablamos de hilos, por ejemplo, hay procesadores que tienen 8 hilos, 16 hilos, entonces eso es como el apoyo que tienen mis núcleos con respecto a la lectura de los procesos. Recuerden, cuando abre una aplicación como por ejemplo Word va a abrir como unos 10 procesos. Y Word también va a abrir de esos 10 procesos, segmentados en cada uno de los procesos, otros 10 subprocesos. Entonces, lo que puede hacer un hilo es el apoyo a la lectura de esos procesos y subprocesos. De tal manera que puede ser que los hilos prioricen la lectura de los procesos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué representa un hilo? En un procesador representa solvencia. Mientras más hilos tenemos,
más solvente va a trabajar en mi procesador con las aplicaciones que voy a realizar. A eso más o menos nos referimos. Y los núcleos nos referimos a lo mismo, solo que el núcleo sería el chip integrado en el procesador como tal, las pequeñas divisiones que me van a hacer lectura. Ahora, voy a hablar de algo importante sobre esta situación de los procesadores, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que todas las aplicaciones están hechas para trabajar con más de un núcleo? Ahí me lo pueden poner en el chat también, si sí o si no. No, no todas. Ah, muy bien, muy bien. O sea, no todas. O sea, yo tengo una aplicación y esa aplicación la hicieron para que trabaje mediante una arquitectura de un solo núcleo. O prácticamente ella no trabaja de una forma utilizando otros núcleos. Mucha atención y apunten ahí, ¿va? Cuando una aplicación trabaja con más de un solo, cuando trabaja una aplicación con más de un solo, proceso o puede dividir, a ese término nosotros le llamamos paralelismo. O sea, paralelo. O sea, cuando yo tengo Photoshop y Photoshop puede trabajar con 6 procesadores a la vez, significa que Photoshop trabaja mediante paralelismo. Entonces, cuando Photoshop trabaja con paralelismo, lo que yo voy a obtener es que ese programa me aprovecha el procesador. Entonces, no sé si les ha pasado que a veces ustedes pueden tener un buen procesador, pero de repente existen esas aplicaciones que son lentas. Y usted queda como, ¿qué pasó? Si el procesador era bueno, si yo tengo una buena máquina. Entonces, lo que pasó es que simplemente lo que era la computadora o lo que era el programa no trabajó mediante paralelismo. Y como no trabaja mediante paralelismo, no le saca todo el provecho a lo que es su computador. Entonces, eso es lo importante de hablar sobre la cuestión de los programas. Bien, o sea que los programas deben de ser acordes para que yo pueda trabajar con mi procesador. Otra pregunta por ahí. Siempre dentro de los procesadores. Es bueno que pregunten, es más interesante. Así como lo decía su compañero, que preguntó por ahí. Otra pregunta o algo, o también pueden adicionar algo a lo que estamos hablando y que no hemos tomado en cuenta. Alguien de los compañeros que sabe bastante de procesadores que pueda agregar algo importante que quizás yo no he mencionado. Alguien por ahí, no sé. ¿O estamos bien? ¿Algún término que no hemos ubicado bien en los procesadores? Estamos bien, ¿verdad? Bueno, igual no hemos terminado. Recuerden que estas son especificaciones. Bien, después en los procesadores, lo que vamos a encontrar son las tecnologías, ¿verdad? Las tecnologías de un procesador. ¿Qué sería una tecnología de un procesador? Alguien si me lo puede comentar. ¿Qué sería la tecnología o las tecnologías o algunas tecnologías que ustedes conozcan de los procesadores? ¿A qué le llamamos tecnología? Bueno, aquí en el libro de informática se ponen algunas tecnologías, pero a mí me gustaría más que ustedes me puedan manejar ese término de tecnologías. ¿A qué se refiere las tecnologías del procesador? ¿Alguien por ahí? A lo que sepan, o a lo que entiendan como una tecnología de un procesador. Bueno, imagino que las tecnologías de un procesador, o sea, es todo aquel avance o toda aquella modificación que se le hace a cada procesador conforme a su generación. Exacto. Y conforme a su, por decirlo así, el i3 y 5, o sea, por cada generación, por cada tipo de procesador. Sí, muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, una tecnología que todos conocemos es la tecnología de más de un núcleo. Esa fue una mejora a los procesadores. Entonces, tener más de un núcleo es parte de la tecnología, ¿verdad? Existen tecnologías, miren, las tecnologías de los procesadores los podemos dividir en tecnología con respecto al Wi-Fi, o sea, la conexión de las redes. Recuerden, un procesador mejora toda la capacidad de una computadora. Tecnología con respecto al rendimiento, tecnología con respecto al audio, tecnología con respecto a las piezas que trae el procesador, ¿verdad?
existen tecnologías con respecto hasta la protección del virus, de los virus. Existe una tecnología importante, que es la tecnología con respecto al rendimiento en el uso de energía. No sé si ustedes han escuchado las propuestas de varios procesadores que en respecto al uso de energía. Mientras menos usa un procesador, la tecnología la mejora más. Entonces, están la tecnología de protección de virus, tecnologías avanzadas de energía, de la duración de la batería, porque recuerden, si un procesador le consume mucha energía, que también volvemos a la situación con los Ryzen o los procesadores AMD, eran procesadores que en el momento que calentaban también hacían un gasto de energía excesiva. Entonces a eso se refiere. Mientras menos gasta un procesador, se refiere a una tecnología. Entonces todos esos ejemplos que yo les mencioné, el Wi-Fi, el tamaño de las piezas, las características que puede tener, la capacidad de o cuántos procesadores puede tener, a todo eso le llaman tecnología. Y casualmente las empresas le ponen a la tecnología un nombre en inglés espectacular, ¿va? Como por ejemplo Hyper Threading o Hyper Connection. O sea, siempre le ponen un hiper, por ejemplo, Hyper Transport, o Hyper AMD Power Now, le dicen a una tecnología. Tecnología 3D, o sea, la manera en que va a abrir una tarjeta gráfica o cuando usted está jugando videojuegos. Esa es bastante conocida. Las tecnologías Smart, las velocidades de los procesadores. Existen una gran cantidad de tecnologías que podemos obtener. Entonces, si en el examen le pongo, bueno, de ejemplos de tecnología o de aprovechamiento de tecnología, pues ya se los mencioné, ¿va? O mejorar el Wi-Fi es un ejemplo de tecnología de un procesador. Claro que por supuesto que sí. Mejorar el rendimiento de electricidad de una computadora es parte de una tecnología de los procesadores y definitivamente sí. Ahí está lo que sería tecnología. Bien, aquí miren que nos muestra algo de la tecnología del núcleo SEM de los Ryzen. Por ejemplo, cuántas el 15% más. O sea, aquí lo que tratan simplemente es que le muestran el producto y las mejoras, ¿no? O sea, dependerá de usted leer las mejoras, conocer bastante las mejoras para saber si le están ofreciendo un buen rendimiento, ¿verdad? Entonces, ahí habla de más tecnologías, miren. Y ahí, por ejemplo, si ustedes saben, por ejemplo, casi la subida de una tecnología de procesador va a la par con la tecnología de las RAM y de las placas. O sea que cuando aparece un nuevo procesador, por ejemplo, utiliza Intel la tecnología Optane o memorias de apoyo totalmente para la placa. Entonces son tecnologías que adquiere. Bueno, nuevamente haciendo el resumen, lo definimos en la capacidad en velocidad, o sea, los gigahertz. No olvidemos eso, velocidad es sinónimo de gigahertz, pero también tenemos que tomar en cuenta en un procesador la característica de los núcleos, el paralelismo y los hilos que tiene un procesador. Y esos tres elementos tienen que ver con el manejo de procesos y subprocesos. El núcleo, el paralelismo y los hilos tienen que ver con la parte del manejo de los procesos. Luego tenemos la memoria caché, que es la memoria de trabajo, o sea, es el apoyo que tiene nuestro procesador, que está dividido en tres, ¿va? La L1, la L2 y la memoria L3. La L1 es la que está más cerca del procesador y la L3 es la que está más alejada. La más grande de las tres es la L3, la que está más alejada del procesador es la que adquiere más peso. Bien, ahora vamos a pasar en estos últimos minutos de lo que son las memorias RAM, o sea, el apoyo que va a tener un procesador. ¿Qué sería una memoria RAM? Vamos a leerlo aquí. ¿Qué sería una memoria RAM? Vamos a ver si alguien nos lee ahí lo que sería la memoria RAM. La memoria RAM de acceso aleatorio, Random Access Memory, RAM, se utiliza como memoria de trabajo de computadora y otros dispositivos para el sistema operativo. Los programas y la mayor parte del software en la RAM se cargan todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento, o sea, el procesador, y otra unidad del computador, además de contener los datos de manipular que manipulan los distintos programas. Ok, hablamos de la placa. Definitivamente la placa es la base, a donde van todos los elementos. Esa tiene que tener una buena tecnología. Hablamos del procesador. De igual manera, el procesador es el que ejecuta los procesos dentro de una computadora y tiene que tener la mejor tecnología.
Y a mano del procesador, o sea, definitivamente el aliado de un procesador, o la mano derecha de un procesador, es la memoria RAM. Y bueno, recuerden que en espacio de almacenamiento existen las memorias ROM y las memorias RAM, ¿verdad? Las memorias RAM son esas memorias de acceso aleatorio o memorias de acceso random. ¿Qué significa eso? Que una memoria RAM no está hecha para guardar información durante un buen tiempo. La memoria RAM lo que hace es que guarde información durante ¿cuánto tiempo? Definitivamente sería en el inicio del sistema operativo hasta el apagado del sistema operativo, ¿verdad? Porque si no, cuando se nos apagara la computadora, cuando volviéramos a encender la computadora, entonces nosotros nos quedáramos en la misma pantalla donde nos quedamos. Pero no, cuando la computadora se le apaga, generalmente usted vuelve a empezar donde estaba, porque la RAM lo que hace es que toma las instrucciones del procesador y ella almacena, pero no almacena datos, almacena instrucciones. Entonces, es el gran apoyo. Digamos que la RAM es el mandadero del procesador, así, más o menos así. O sea que la RAM es la encargada de almacenar instrucciones y mientras más rápida sea una RAM, mayor cantidad de instrucciones va a poder almacenar. ¿Cuáles son los tipos de la RAM? Bueno, las RAM las dividimos en la familia de las DIN, o sea, de la familia de las computadoras para PC. La familia de las DIN, bueno, existía una familia que son la familia de las SIM. Si ustedes se fijan, yo casi no le hablo de la historia, porque vamos directamente a lo nuevo. La familia de las DIN son lo que son las nuevas generación de memoria RAM, donde obviamente ya algunas están obsoletas. ¿Cuáles son las que ya tenemos obsoletas? ¿Cuáles son las obsoletas? Digamos las que ya pasaron a la historia. Bueno, ya están obsoletas las SDR, ya están obsoletas las DDR, ya están obsoletas las DDR2 y actualmente lo que está es la DDR3 y la DDR4. No sé si alguien ahí me podría decir si hay una más versión nueva. Vamos a ver. Vamos a ver si alguien por ahí me habla de una nueva tecnología de la RAM. Bueno, entonces tenemos esas dos tipos de RAM. Obviamente